Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. El señor presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales, objetó el proyecto de ley estatutaria sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese tema es de la mayor trascendencia y ha polarizado, o mejor, ha agudizado la polarización en que últimamente ha vivido el país. Y es un tema, por supuesto, que debe analizarse con el mayor detenimiento posible y por gente que conoce realmente el tema. Por eso, mi invitado esta noche para el análisis de esa materia es el señor expresidente de la Corte Constitucional, el profesor, él es candidato a la vicepresidencia de Colombia, es un eminente profesor de profesores, José Gregorio Hernández. Bienvenido a mi programa. Muchas gracias, doctor Ricaurte Lozada. Le presento un saludo cordialísimo, lo mismo que a los televidentes. Vamos a intentar, le pido que intente ser lo más sencillo posible para que ojalá todos los televidentes nos entiendan lo que vamos a tratar. Es elemental, la ley la expide el Congreso, pero la facultad de sancionar la ley la tiene el presidente de la República y él tiene la facultad de objetarla y constitucionalmente tiene la facultad de objetarla por inconveniente o por inconstitucionalidad. Como en este caso, por tratarse de una ley estatutaria, ya la Corte Constitucional había declarado la ley ajustada a la Constitución, el presidente no podía sino objetarla por inconveniencia. Un poco para ubicar a los televidentes en ese panorama, un poco de eso, doctor José Gregorio. Sí, como usted muy bien lo dice, doctor Ricaurte, la función que tiene el presidente de la República dentro de un esquema de separación de funciones, pero a la vez de colaboración. El presidente contribuye a la entrada en vigor de las leyes, pero desde luego, a diferencia de lo que pasa en un sistema como el norteamericano, aquí no hay veto, porque en los Estados Unidos, usted sabe muy bien que puede el presidente de la República atravesarse, por decirlo así, frente a una determinada ley del Congreso norteamericano y en consecuencia veta ese proyecto. Aquí no hay veto, pero sí hay la posibilidad de hacerle caer en la cuenta al Congreso, mire, tales normas del proyecto son inconstitucionales o tales otras son inconvenientes, o el proyecto como tal es inconveniente. Eso respecto de cualquier ley de la República, de cualquier proyecto de ley, porque hasta ahora, mientras no sancione el presidente y promulgue, ese es apenas un proyecto, una iniciativa que puede haber aprobado el Congreso, pero que todavía no comienza a regir. El presidente de la República, en el caso de las leyes estatutarias, como usted muy bien lo dice, no puede entrar a controvertir o a objetar por razones de inconstitucionalidad, porque ya la Corte se ha pronunciado, ya ha proferido sentencia sobre el tema, la Corte se ha entregado como le corresponde a la verificación de los aspectos de constitucionalidad, tanto por posibles vicios de forma como por razones de fondo. Y una vez se profiere la sentencia de la Corte, regresa ese proyecto, a diferencia de todas las otras leyes, ese proyecto de ley estatutaria al presidente de la República para que éste haga lo que la Constitución le dice. Puede objetar, en este caso solamente por inconveniencia, o puede sancionar. Yo realmente, doctor Ricaurte, no era partidario de las objeciones
pero no porque el presidente de la República No no tuviera la facultad. Yo creo que tiene y tuvo la facultad, pero no me parecía la mejor estrategia frente a los posibles problemas de coherencia, a los vacíos, a las dificultades que tienen las normas sobre la Jurisdicción Especial de Paz. Me parece que lo indicado habría sido presentar, como inclusive lo anunció el presidente, un proyecto de reforma constitucional para ajustar el acto legislativo número 1 de 2017 que creó la Jurisdicción Especial de Paz, para delimitar las competencias de la jurisdicción frente a la jurisdicción ordinaria, para también delimitar lo relativo a la Fiscalía General de la Nación. Hay una Fiscalía dentro de la Jurisdicción Especial de Paz y está la Fiscalía General. Tenemos que separar eso con claridad. Pero es que todas estas normas sobre la Jurisdicción Especial de Paz y en general las de implementación del Acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el presidente de la República y la antigua organización subversiva de las FARC, pues todo ha sido muy improvisado. Infortunadamente aprobaron un sistema denominado Fast Track, que no es otra cosa que un procedimiento abreviado. Lo hicieron en el Congreso de la República a las carreras. No podía ni siquiera el Congreso formular unas propuestas de reforma, sino que tenía que estarle pidiendo permiso al ministro del Interior. Y entonces todo lo aprobaban a las carreras y, por supuesto, eso quedó mal hecho. Hay una serie de disposiciones que son incomprensibles, que se prestan a confusiones, que se prestan a interpretaciones, y eso mismo pasó con el proyecto de ley estatutaria. Y vea usted que el presidente Santos dio posesión a los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, antes de que hubiera ley estatutaria y antes de que hubiera normas procesales. ¿Cómo pueden posesionarse unos magistrados para administrar justicia en una determinada materia si no tienen las normas de procedimiento, si no saben cómo van a conducir los procesos? Más aún tratándose de una jurisdicción que se estableció como independiente, autónoma, no dependiente para nada de la jurisdicción ordinaria. Primando sobre la ordinaria. Claro, pero sin procedimiento, sin normas de procedimiento en ese momento. Ahora ya están aprobadas, pero en el momento de la posesión no habían sido aprobadas y tampoco había ley estatutaria. Entonces, ¿cómo es la organización de la Jurisdicción Especial de Paz? Sin embargo, lleva un año ya funcionando. Y lo primero que hay que decir para ilustración de los televidentes es que la Jurisdicción Especial de Paz no está en peligro por estas objeciones, ni tampoco el Acuerdo de Paz. Estos ya son elementos de nuestro derecho, ya no hay lugar a reversa ni a despedazar el acuerdo. Pero entonces permítame... Eso ya es irreversible. Correcto. Permítame que lo interrumpa ahí para esto. Entonces, muy bien todo lo que ha dicho, pero entonces dejamos claro, el presidente podía objetar porque es el mandato es la atribución que le da la Constitución de objetar la ley. Tiene la facultad. Tiene la facultad. Ahí no hay ningún problema. No, y él no está violando la Constitución, nada. Por el contrario. Está haciendo uso de una facultad que le dio la Constitución. Correcto. Solo que por razones de inconveniencia, nada más. Correcto. Pero además hay lo siguiente. La propia Corte Constitucional, y lo digo porque cuando se dictó la primera sentencia sobre leyes estatutarias, en el año 1994, sí, con una sentencia de la cual fue ponente el doctor Alejandro Martínez Caballero, que en paz descanse. Sí. En la Corte Constitucional dijimos, sin salvamentos de voto, que en tratándose de leyes estatutarias, el presidente no podía formular objeciones por razones de inconstitucionalidad, pero que sí podía
Porque previamente tiene que pronunciarse la Claro, Corte. se pronuncia primero la Corte. Pero que sí podía... Y sale de la Corte y el presidente Sí. recibe para su sanción. Ok. Pero dijimos desde ese momento, y está en la sentencia del año 94, y ha sido repetido por la Corte con posterioridad, sí podía objetar por inconveniencia, es decir, llevar al Congreso unas consideraciones de carácter político, si se quiere, porque esa es una decisión política que tiene que adoptar el Congreso. Entonces le formula al Congreso, como decía antes, tiene que hacer caer en la cuenta al Congreso, hombre, mire, esto puede ser constitucional, como dijo la Corte, pero es inconveniente. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿Sí? ubicados en ese panorama para el entendimiento de todos los televidentes, ese punto está claro. Ahora, lo que tenemos que determinar es si son acertadas las objeciones o no, si son convenientes o no. Para llegar a ese punto, entonces le propongo, doctor José Gregorio, que hablemos un poco de los 6 aspectos que objetó el presidente. Me parece que el más importante es el de que él propone que la justicia transicional sea selectiva y que se priorice. Eso dice el acto legislativo 1 de 2012, el que se llamó Marco Jurídico para la Paz. Sí, señor. Eso dice esa norma que está vigente, sí, y que es la que se aplicaría según el proyecto objetado. Pero el presidente dice no, es que todos los delitos hay que castigarlos. Primero, ahí creo que no tendría razón porque resulta que son múltiples y de que si he escuchado datos de que si se conocieran todos y no se priorizaran, se gastarían como 100 años en esas determinaciones. Porque fueron muchos delitos. Pues cantidad. Entonces, lo que está establecido en el acto legislativo que usted ha mencionado, es decir, en la reforma constitucional, es la priorización de ellos y para ejercer una justicia selectiva. Sobre ese punto, su opinión. Pues yo considero que de todas maneras los delitos que revistan las características de crímenes de lesa humanidad o de crímenes de guerra, de acuerdo con el Tratado de Roma y la Corte Penal Internacional, son delitos que no pueden quedar impunes, no pueden quedar impunes. Yo diría, otros delitos que no sean de tal gravedad, podría haber allí esa priorización, pero de todas formas, los de lesa humanidad y los crímenes de guerra, a mi juicio, todos deben ser objeto de proceso y, entre otras cosas, se creó para eso la Jurisdicción Especial de Paz, que tiene además una burocracia inmensa. Bueno, pero entonces, ya que llegó a ese punto, otro tema que es vital para el entendimiento de todos los televidentes. Entonces, diferenciemos primero entre lo que es la justicia transicional y lo que es la jurisdicción especial, reitero, para el entendimiento de los televidentes, que fue lo pactado y que es como la médula, la columna vertebral de la implementación de los acuerdos. Como su nombre lo indica, la justicia transicional es una modalidad de justicia aplicable a aquellos casos en que una organización al margen de la ley, una organización subversiva que está contra el Estado, se vincule a la legalidad, que deje las armas, que se someta a lo previsto en la Constitución y en las leyes, porque hay que decirlo, estas organizaciones, por su misma definición, las FARC, el ELN, en el pasado el M-19, organizaciones que desconocían al Estado, que desconocían la Constitución,
no por falta de conocimiento, sino las desconocían en el sentido de no acatar a la Constitución, de no aceptar la ley, de no aceptar la autoridad del Estado. Eran organizaciones contra el Estado, ¿no es cierto? O son organizaciones contra el Estado. Sí, señor. Entonces se prevé la justicia transicional como una forma de transición o de paso de ese esquema de guerra, de enfrentamiento a un sistema en el cual, a cambio de que el Estado les reconozca algunos beneficios, pues que entreguen las armas, que reconozcan la legalidad, que reconozcan la Constitución y que comiencen a actuar dentro del marco de la Constitución política. Y que no los metan a la cárcel porque claro, si no, no hubieran hecho el acuerdo. Claro, porque nadie va a negociar para que los zampen a la cárcel. Para irse a la cárcel. Entonces se establece la justicia transicional para sancionar aquellas conductas que, como digo, sean las más graves. Muy bien. Lo que sí no se puede negociar es decirle, usted cometió todos los delitos contra la humanidad, los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra y ahora yo le perdono todo. No, eso sí sería impunidad y entonces entraría la competencia de la Corte Penal Internacional. Ok, es que lo quería interrumpir porque me toca hacer una pausa. Ya regresamos con José Gregorio Hernández en el tema de las objeciones presidenciales. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, muy conocido, tratadista, jurista, profesor, analizando el tema de las objeciones. Y habíamos quedado antes de la pausa en lo de la explicación de la justicia transicional. Entonces, esa fue una justicia pactada entre el Estado y la guerrilla. Sí. De modo que es una justicia que debe entenderlo el país. Es más política que jurídica. Sí, y es transición, y es paso. Es de paso. Salimos de una situación de guerra, de enfrentamiento entre la organización respectiva, que estaba al margen de la ley, sí, y el Estado. Sí. ¿No? Por eso el acuerdo lo firma el presidente de la República como jefe del Estado. Entonces, se prevé una justicia para la época posterior al acuerdo, para la transición hacia esa... De la guerra a la paz. De la guerra a la paz, así es. Okay. Ahí está sintetizado. Ok, entonces... Y tiene que ser una justicia con sus propias características. Okay. Lo que yo creo es que no necesitaba, doctor Ricaurte, ser una justicia totalmente independiente de la jurisdicción ordinaria, porque eso es lo que ha comenzado a crear un desorden, una falta de entendimiento, choques y permanentes discrepancias. Okay. No está bien. Ok, yo lo dije en los errores del 91, la Constitución descuartizada, dije, mire, era indispensable la justicia transicional, pero no la jurisdicción especial, porque si hubiera podido a través de una sola sala de la Corte Suprema, una sala especial que se hubiera encargado de este tema. Que aplicara las normas especiales. Que aplicara las normas de transición. Correcto, pero muy bien. Podía ser o Corte Suprema o podía ser un tribunal especial, pero que tuviera la posibilidad, digo yo, de una segunda instancia ante la Corte Suprema de Justicia, sala también especial, y eso se habría podido hacer sin crear este aparato inmenso. De los 1.900 empleados, hágame el favor. Imagínese. Bueno, pero eso ya ha creado, pactado así, cometido ese ya error. Fue aprobado el acto legislativo número 1 de 2017. Que llevó a norma constitucional el acuerdo, buena parte del acuerdo político. Así es. Es decir, porque el acuerdo no era una o no es una norma, ni puede ponerse como algunos querían por encima de la Constitución, claro, ni tampoco es un acuerdo especial de aquellos que prevé el artículo 3º transitorio de los convenios de Ginebra de 1949.
es un acuerdo entre el Estado colombiano y esa organización, antiguamente Organización Subversiva de las FARC, para hacer un paso hacia la legalidad sobre la base de los principios que en el derecho internacional y en el derecho nacional se contemplan. Realizar la verdad, que se sepa lo que pasó durante el conflicto, y es innegable que hubo conflicto, que se sepa cómo se administra la justicia y que se sepa cómo van a ser resarcidos los perjuicios causados a las víctimas, cómo van a ser reparadas las víctimas y quién las va a reparar. Y finalmente, la garantía por parte de aquellos que delinquieron en el sentido de que no lo volverán a hacer, que es la llamada no repetición, la garantía de no repetición. Entonces tenemos verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Okay. Y eso es lo que surge en todo proceso de paz. Aquí lo complicaron demasiado, hicieron además un acuerdo voluminoso de más de 200 páginas. 310. Sí, en donde se dicen muchísimas cosas que el pueblo colombiano no conoce, porque yo sí quisiera saber cuántos de nuestros televidentes han leído el acuerdo de paz. No, ¿Cuántos han leído los actos legislativos que 7. se aprobaron por el Congreso? Actos 7 actos legislativos. ¿Cuántos han leído la ley de amnistía e indulto? Y las providencias de la Corte Constitucional, que hemos visto unas providencias todavía más voluminosas que el acuerdo de paz y que en realidad lo que hacen es confundir algunas de las providencias, con todo respeto hacia la corporación a la que pertenecí, pero algunas providencias en vez de aclarar han confundido. Así es. Pero bueno, ahí tenemos esos elementos. Bueno, pero entonces, como se pactó así, como así se determinó en el acuerdo político, como así se llevó a la Constitución, entonces, antes de ver qué tanto efecto está causando y van a causar las objeciones, un planteamiento general sobre las objeciones que presentó el presidente, amén de lo cual de las objeciones, además de las objeciones, el señor presidente anunció una reforma constitucional. Hablemos primero entonces de las objeciones en concreto para darle una visión a los televidentes y luego entrar al otro tema. Son objeciones por inconveniencia sobre 6 de los 158 artículos que tiene el proyecto de ley estatutaria. Por eso creo yo que ha sido exagerada la reacción de muchos, ¿no?, en el sentido de decir eso pone en tela de juicio la Jurisdicción Especial de Paz y va a acabar con los acuerdos de paz. No, eso no es así. Las objeciones básicamente, en síntesis, para que nuestros televidentes lo entiendan, se refieren a la necesidad de asegurar con toda claridad que no habrá impunidad ni vacíos en la ley. Y claro está, al hacerlo el presidente de la República, señala, tal como están las cosas en el proyecto, eso es inconveniente, eso no nos sirve a la finalidad de cristalizar los acuerdos dentro de un ámbito que sea suficientemente claro y definido. Eso es lo que yo entiendo, para no ponernos a examinar cada una de las objeciones, porque no nos alcanzaría el programa. Sí, señor. Pero en síntesis se trata de eso. ¿Quién tiene la palabra al respecto? El Congreso de la República en cada una de sus cámaras, y allí se pueden presentar todas las opciones. Últimamente se ha venido diciendo que la Corte Constitucional va a dictar una providencia o va a emitir un concepto. La Corte Constitucional no tiene función consultiva, ¿no? Ella profiere fallos dentro de procesos. Y en este caso ya se pronunció. Al que le toca pronunciarse ahora, porque son objeciones por inconveniencia, es al Congreso. En cada una de sus cámaras y con una mayoría calificada que es de la mitad más uno de los miembros del Senado y de la mitad más uno de los miembros de la Cámara, tendrán que decidir. Usted decía hace un momento, bueno, no estoy de acuerdo con alguna de las objeciones. Yo
también le debo decir que no estoy de acuerdo con los términos de alguna objeción, pero es que ni usted ni yo somos, usted estuvo en el Congreso, pero ya no está. Sí. Nosotros no somos congresistas, los que tienen que pronunciarse son los congresistas. Claro. Y que diga la Cámara y que diga el Senado si aceptan o no esas objeciones. Las pueden rechazar si les parece que el presidente está equivocado. Bueno, el Congreso en su sabiduría sobre esos aspectos de conveniencia debe decir, le rechazo las objeciones. Ok, si las rechaza... O puede aceptárselas e introducir unos cambios. Y atención, si produce algunos cambios allí y agrega, por ejemplo, temas de fondo, como la Corte Constitucional no ha visto eso nuevo, tendría que volver. Sí tendría que ir a la Corte. Para ver si eso nuevo es constitucional o no. Pero después de pasar por el Congreso. Después de pasar para por ver el Congreso. si eso nuevo es constitucional o no. Muy bien. Pero el Congreso es el que tiene la palabra. Puede ser que la rechace. Si la rechaza con la mayoría calificada en cada una de las cámaras, la mitad más uno de los miembros, el presidente de la República tendría la obligación de sancionar el proyecto como ley de la República sin poder presentar nuevas objeciones. Y si no lo sanciona el presidente. Si no lo sanciona, lo tiene que sancionar el presidente del Senado. El presidente del Senado, que y es como el presidente del Congreso. Y como el presidente del Senado es del Centro Democrático, si hipotéticamente no lo sancionara Macías, ¿qué pasaría? Pues él estaría incumpliendo su deber. No lo podría sancionar, ¿quién más? Yo creo que en ese evento el Congreso, el Senado de la República debería proceder entonces a designar un presidente. Ad hoc. Claro, porque Ajá. es que es una obligación. Sí. Él tendría la obligación. Sí. La Constitución habla inclusive del deber. Sí. Del deber de sancionarlo. Sí, señor. ¿No? Bueno, hay un tercer escenario. Sí. Que una de las cámaras acepte las objeciones y la otra las rechace. Ajá. Las declare infundadas. Sí. El artículo 200 de la ley quinta de 1992 que ustedes lo aprobaron Sí. en el Congreso, Sí. del cual usted hizo parte. Sí, señor. Dice que en ese evento, rechazo por una de las cámaras de aceptación por la otra, se debe archivar el proyecto. Eso dice. Todo. Pues uno entendería que es todo, pero yo he estado pensando, no sería muy razonable que fuera todo. Claro, sería porque los otros artículos no tienen problema. No tienen problema. Yo creo que sería los objetados, claro, se archivarían y se sancionaría lo demás. Eso tiene un problema, un inconveniente de coherencia en la estructura de la ley, que usted sabe que entonces quedarían una serie de vacíos en el estatuto y habría que de todas maneras comenzar un nuevo trámite de norma estatutaria que llenara esos vacíos. Lo que sí no puede sostenerse, que se lo he oído a algunos colegas y no estoy de acuerdo con ellos, es que dice que el artículo 200 hay que interpretarlo en el sentido de que lo que se archiva son las objeciones. No, señor. Y un colega mío hablaba del proyecto de objeciones. No, las objeciones no tienen proyecto, ya están presentadas, son objeciones. sí, Y cuando la norma habla del proyecto, es del proyecto objetado. Eso claro. no puede cambiarse, ¿no? Claro. Y hay que cumplirlo. Habría que cumplirlo en el evento. Bueno, a ver, en este punto de la conversación es pertinente indicarle a los televidentes entonces que en vez de todo este berenjenal creado a raíz de 6 articulitos, en medio de 150 y pico de artículos que contiene la ley, valía la pena meter al país en ese debate y seguirlo polarizando. Después de otra pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión. Volvemos a Mesa de Opinión. Doctor José Gregorio, entonces,
¿No le parece que se hubiera podido evitar todo este nuevo rollo, como dicen los muchachos? Ese berenjenal, que me gustó la palabra suya, Sí. se habría podido evitar. Primero, pues como digo, las normas han sido confusas, no están claras, inclusive las del Acto Legislativo 1 de 2017, por ejemplo, en materia de extradición, Sí. no son muy claras. Así es. En realidad. Porque lo Entonces, que hacen es eso como... se habría podido evitar discutiendo mejor el texto del acto legislativo, Sí. y esa sí fue cuestión del Congreso anterior y del gobierno anterior, que no dejaban discutir, todo lo querían aprobar a las carreras. Entonces, eso se habría podido evitar si hubieran hecho las cosas al derecho, es decir, primero tener un acto legislativo bien integrado, coherente, discutido con todos. Se habría podido en el Congreso. Los parlamentos, ¿para qué son? Apresuraron para que no les cogiera la tarde con Claro. relación a la nueva elección, al nuevo gobierno. Probablemente. Pero entonces, los parlamentarios, ¿qué es lo que tienen que hacer? Parlamentar. Sí. Nosotros, que tenemos un sistema no parlamentario, sino presidencial, hablamos de Congreso. Sí. Pero en el Congreso lo que hay que hacer es discutir sobre las leyes, pero no se podía discutir. Entonces, infortunadamente, no se lograron poner de acuerdo, impusieron unas normas. Las normas no quedaron bien y eso se habría podido entonces evitar. Y ahora el presidente Duque habría podido, sencillamente, era mi opinión y sigue siéndolo, el presidente Duque habría podido sancionar el proyecto y presentar un proyecto de reforma constitucional del Acto Legislativo número 1 de 2017, que se podría hablar con los distintos partidos políticos, llegar a un consenso. Yo creo que es perfectamente posible. Hacerlo tranquilamente. Inclusive con los de la oposición. No, incluso con los de las FARC, porque y es con que, los de las FARC. Porque Claro. es que eso Es hace que a ellos parte de tampoco, un acuerdo político, desde luego, para no ir a incumplirles, porque Claro. bien o mal la negociación ya se hizo. Y ya se hizo, el Estado colombiano está comprometido, por eso decía yo, eso es irreversible. Entonces, pero con ellos se podría también haber dialogado en un proceso en el cual se les dice, señores, ustedes son partidarios de que haya tanta confusión, de que haya todos estos enfrentamientos. Digamos, hasta aquí llega la jurisdicción especial, de aquí para allá la jurisdicción ordinaria. ¿Cómo se extradita? ¿A quién se debe extraditar? ¿Qué pasa con los delitos continuados como el secuestro? Sí. ¿Qué pasa con la reincidencia? ¿Qué pasa con las violaciones, los delitos de carácter sexual cometidos contra menores? Todo eso. Y establezcamos una normatividad mucho más clara que no acabe con el acuerdo de paz, ni modo, ni tampoco con la justicia especial de paz, pero que elimine contradicciones, vacíos y dudas. Eso perfectamente habría podido, y la vía, a mi juicio, no era la de las objeciones presidenciales. Usted mencionó un tema muy importante, dijo los delitos de lesa humanidad, los delitos de guerra no pueden ser priorizados. El genocidio. Tienen que sancionarse todos, Claro. Si no corremos el riesgo de llegar a la Corte Penal Internacional. Hay ese riesgo. Fuera de ese aspecto, ¿qué tanto cubre de ese peligro el hecho de haberse pactado una justicia transicional, de haberse llevado a la norma jurídica? Eso implicaría que todos los otros delitos sí pueden ser priorizados y seleccionados, De acuerdo. menos los que los no. que sean de lesa humanidad o los que sean crímenes de guerra o el genocidio. Sí. Aquello de lo cual conoce la Corte Penal Internacional. Sí. No se nos olvide que Colombia celebró ese tratado internacional. Y digo lo celebró porque no solamente fue la firma, sino que Colombia inclusive tuvo que modificar la Constitución en el año 2000 para poder adoptar el pacto de Roma. De Roma, el Tratado de Roma Sí. de 1998. Sí. Colombia
inclusive, recuerda usted que como no se podía formular ninguna reserva por mandato del mismo tratado, no se podía formular reserva. Entonces, lo que hubo fue un término de 7 años que se previó en el tratado y el presidente Pastrana hizo uso de esa disposición para que durante 7 años no entrara a regir todavía el Tratado de Roma para los crímenes de guerra, precisamente con miras a la paz. Eso fue lo que se hizo. Bueno, otro punto. Y entonces viene, perdóneme, doctor Ricaurte, viene entonces el momento en el cual el Estado colombiano se compromete, pero además lo llevan a un plebiscito que no se necesitaba. ¿No? Y en el plebiscito dicen la mayoría, por pocos o por muchos votos de diferencia, pero la mayoría de los votantes dijeron no. Y el gobierno insiste y le lleva el asunto al Congreso como si fuera el pueblo, y el Congreso aprueba a ciencia y paciencia de la Corte Constitucional. Entonces, fíjense que ha sido una cadena de errores. Y la Corte Constitucional declara constitucional eso, asimilando la decisión popular a la decisión del Congreso. Es una lástima. A ver. Refrendación popular, decía la norma del artículo 5 del Acto Legislativo 1 de 2016. Así es. Y la Corte Constitucional dicta una sentencia en que dice que sí, que el Congreso puede hacer la refrendación popular. Desde ahí viene todo el problema, porque mire, doctor Ricaurte, que los partidos políticos y las organizaciones que auspiciaron el no, están descontentos desde esa época, porque ellos consideran que más o menos el Estado le puso conejo a la decisión popular. ¿Qué país tan enredado, cómo se enreda tan fácil, cómo se polariza? Esto lo que tiene es un trasfondo eminentemente político. Totalmente político. Era un debate que ya debía haberse considerado superado. Sí. ¿No le parece que no solo por este motivo, sino por tantos otros, este país ya debiera reclamar una asamblea constituyente con todas las dificultades que habría para su convocatoria? Yo creo que si las cosas siguen como van, usted conoció tal vez un libro que yo entregué el año pasado, que se denominó Las dos caras del proceso de paz. Por supuesto, y muy bueno, por cierto. De la ilusión al caos, sí. Es el subtítulo, sí. De la ilusión al caos. ¿Por qué? Porque todos tuvimos la ilusión del proceso de paz. Todos queríamos que se cumpliera el artículo 22 de la Constitución, que dice que la paz es una obligación y un derecho de obligatorio cumplimiento. Exacto. Eso lo dice claramente la norma. Queríamos que se realizara. Pensábamos en un proceso similar al que se tuvo con el M-19. Sea lo que sea, los señores del M-19 le han cumplido al país. Así es. Le han cumplido. Y eso fue pactado en una constituyente. Y uno puede discutir y no estar de acuerdo con uno o con otro. Claro. Pero los que pertenecieron al M-19 y que adelantaron ese proceso de paz con el presidente Virgilio Barco, le han cumplido al país. ¿Por qué? Entonces estábamos pensando que eso era lo mismo que iba a ocurrir con las FARC. Y mire a dónde llegamos con ese acuerdo inmenso, completamente innecesario en la mayor parte de su articulado, y confundimos una cosa con otra, y además confundimos, porque el gobierno se empeñó en eso, en confundir acuerdo con paz, que no es lo mismo. Así es. El acuerdo no necesariamente es la paz. Entonces, cuando llamaron al plebiscito, a la gente le dijeron, los del sí y el gobierno, dijeron, si usted no vota por el sí, sino que escoge la opción del no, va contra la paz, quiere la guerra. No. Me toca hacer... Otra pausa. Otra pausa. La última, ya regresamos. Regresamos a Mesa de Opinión a la última parte. Ya nos queda un poco tiempo. Pero a ver, ¿por qué este país se demora tanto en tomar
decisiones adecuadas, decisiones razonadas, decisiones no parciales, decisiones integrales, decisiones que unan a la nación y no que la dividan. Precisamente porque entra en juego el interés corto, el interés, como decía Álvaro Gómez Hurtado, de lo pequeño. Recuerde usted, Álvaro Gómez decía, aquí, el acuerdo ¿por qué no pensamos en las grandes cosas? Decía, el acuerdo sobre lo fundamental. Sí, decía, pensemos en las grandes cosas, pero aquí nos pegamos de unas pequeñeces y nos ponemos a pelear por las pequeñeces. Y el interés político inmediato, ¿no? El de cortísimo plazo, eso es lo que prevalece. Por eso hay en la Constitución 50 reformas constitucionales desde el año 91. 50 reformas y vienen otras. Sí, entonces, sí. ¿Por qué? Porque cada cual quiere dejar su huella, cada presidente, cada congreso y ahora cada Corte Constitucional, que también últimamente está fallando con criterio político. Y entonces hacemos las cositas a pedacitos, hacemos cositas. Es una lástima. Un problema para esa constituyente es que habría que hacer 2 elecciones. Y eso hay que modificarlo en el futuro, porque es que el pueblo como poder constituyente primario está preso de los poderes constituidos. Sí, señor, así es. Y la Administración de Justicia está, reconozcámoslo, un Estado en donde la Administración de Justicia presenta las falencias y los problemas que presenta hoy la Administración de Justicia, inclusive en los altos tribunales, la morosidad, la congestión, yo creo que falta de criterio jurídico. Uno habla con la gente y uno dice, habla de la justicia y dice, ¿cuál justicia? No, es que no hay. Infortunadamente, eso es verdad. Hasta en la propia Corte Constitucional encontramos, se plasmó la acción de inconstitucionalidad desde el año 1910, acto legislativo número 3 de 1910. Se le confió primero a la Corte Suprema de Justicia y hoy a la Corte Constitucional, y es un derecho político, es un derecho del ciudadano, es un derecho que todos tenemos. Y no necesitamos ser constitucionalistas, no necesitamos ser especialistas en derecho procesal, no necesitamos unos conocimientos técnicos para acudir a la Corte y pedirle a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre si una determinada norma es constitucional o no. Y hay unos requisitos muy sencillos para eso. Y ahora la Corte Constitucional se inventó una cantidad de requisitos que no puede cumplir ni siquiera un abogado experto, y menos el ama de casa, el obrero, el oficinista, pues, que van a poder. El ciudadano no puede, porque ahora le exigen precisión, claridad, suficiencia, abstinencia, bueno, una serie de elementos que el ciudadano común no maneja. ¿Cómo hacer para mantener la Corte con lo muy bueno que tiene, quitándole lo malo? Pues yo creo que eso sí le corresponde a la Corte y deberían hacer un autoexamen, una autocrítica. Sería muy sano que la propia Corte lo hiciera antes de que una eventual asamblea constituyente acabe con la Corte. Es más, ¿no le parece que se le debe agregar a eso que usted dijo el hecho de que se les dé a los magistrados, no solamente de la Corte Constitucional, sino de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, juez real que no tienen? Para lo que propuso alguna vez nuestro amigo el doctor Ramiro Bejarano, que decía que había que revocarlos a todos. No. Yo creo que yo no iría tan allá. Lo que sí pienso es que la propia Corte y la Corte Suprema y el Consejo de Estado deben también repensar la forma en que están hoy por hoy actuando, y de ahí para abajo los tribunales y los jueces tenemos que replantear cómo se eligen, cómo se escogen, ¿no? Que las hojas de vida sean lo más importante, la trayectoria, una hoja de vida limpia y no lo que hoy tenemos, que es
recomendación política absolutamente para todo. Entonces, las Cortes pueden pensar, pero también habrá que introducir algunas reformas. Mire usted que en la Corte Suprema no han podido elegir presidente. Estamos en marzo. Están allí en un Finalizando problema marzo. político interno. No debe ser. ¿Se politizaron mucho las Cortes? Infortunadamente sí. Y creo que tendrían que reflexionar sobre el particular, lo digo con el mayor respeto hacia las Cortes, también el Ministerio Público, la Contraloría, etcétera. Todas estas instituciones tienen que revisar sus actuaciones, creo yo, porque de lo contrario, como le digo, va a venir una asamblea constituyente y no sabemos qué pueda pasar. Sabemos dónde comienza y no sabemos dónde termina ese experimento. Bueno, pero esta vez está reglamentado porque esta vez se dice con qué competencia, durante qué periodo y cómo va a estar compuesta la Asamblea. No sucedía como con la Constitución del 86, que no preveía. Exacto. Más aún, decía que solo el Congreso podía reformar la Constitución y fue necesaria la séptima papeleta impulsada por los estudiantes para que tuviéramos, como afortunadamente tenemos, la Constitución del 91. Pero nada sacamos con tenerla porque la han venido despedazando. Además de todo... Entre el Congreso, que la ha reformado 50 veces, los gobiernos al aplicarla y la Corte Constitucional, venir a quitarle al ciudadano la acción pública de inconstitucionalidad, un derecho político. Se lo ha quitado la Corte. Increíble. Inadmite y rechaza todas las demandas contra cualquier ley o decreto con fuerza de ley, ¿no? Y cuando las admite, las lleva hasta la sala plena y la sala plena está ahora diciendo que se inhibe por ineptitud sustancial de la demanda. Increíble. Entonces no hay control. Es una lástima. Como siempre, muy complacido de haberlo tenido aquí en Mesa de Opinión. Bueno, muchas gracias, doctor Ricaurte. Para mí un honor muy grande. Lo saludo y desde luego no quiero finalizar el programa sin hacer una referencia al doctor José Galat, fundador de esta institución, y elevar una oración al cielo por su alma. Muchas gracias por esa petición. Ya hicimos un programa exaltando la figura enhiesta, la de un pensador, la de un intelectual, la de un político, sobre todo la de un educador. Nos ha dolido inmensamente la partida de José Galat. Paz en su tumba. Muchas gracias. Felicidades. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos estar cada 8 días en sus hogares. Feliz noche. Por favor, descansen.